Seguro que cuando corres, tras varios kilómetros, te aparece un dolor agudo en la parte externa de tu rodilla y muchas veces la relacionaremos con el síndrome de la cintilla iliotibial o la famosa rodilla del corredor. Pero tenemos que tener cuidado porque la cintilla ni se acorta ni roza y muchas veces nos centramos en estirar y pasarnos el famoso foam roller por la zona, y eso es un gran error porque muchas veces esta patología está relacionada con la manera en la que corres, la fuerza que tienes en tu cadera y cómo te estabilizas. Pero como siempre me presento, soy Roberto Figueres, tu podólogo especializado en running, y hoy vamos a diseccionar esa cintilla iliotibial. Hablaremos de por qué la rodilla es la víctima y no la causa de todos nuestros problemas. También hablaremos de la anatomía de la cintilla y cómo nuestra técnica de carrera está afectando a nuestras rodillas. Y además te voy a dar una rutina con 5 ejercicios que ya puedes empezar a hacer mañana en casa para prevenir esta lesión, o si lo estás teniendo, que te ayude a recuperarte. Así que acompáñame, y si te gusta este contenido, déjate un like, un comentario y todo lo que quieras. Y ahora sí, vamos al lío. Muy bien, y ahora vamos a hablar de por qué la rodilla es la víctima y no la causa de nuestros problemas. He decidido englobar todos estos problemas aquí en la pizarra y vamos a ir diseccionándolos parte por parte. Primero, antes de nada, tenemos que conocer qué es la cintilla iliotibial, porque muchas veces hablamos de ella y no tenemos ningún tipo de consciencia de qué es. Y además es que es un tendón unido a un músculo y muchas veces eso no lo sabemos porque pensamos que es, oye, está aquí, la tocamos, oye, muy bien, pero no sabemos realmente qué tenemos aquí. Entonces os dibujo esta cadera para que un poquito os haga referencia, ¿vale? La cintilla iliotibial se inserta en el tensor de la fascia lata. Es decir, es parte de un músculo que se llama tensor de la fascia lata y ese músculo se origina en la cresta ilíaca y se inserta en tubérculo de Grady, es decir, en la parte externa de nuestra rodilla, en el epicóndilo externo de la tibia. Entonces, a nivel estructural ya hemos desmentido un mito, que muchas veces no tenéis conciencia de que la cintilla es un tendón, parte de un músculo, que eso no lo sabíamos. Entonces, por otro lado, vale, Roberto, ya tenemos claro qué es la cintilla y somos conscientes de dónde está. Vale, ¿qué causas, qué está originando todo esto de nuestra cintilla? ¿Qué nos está ocasionando? ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Y qué errores estamos cometiendo? Muy bien, he dibujado estos dibujos que suelo dibujar. La verdad, sabéis que mi fuerte no es el dibujo, pero bueno, voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Esto serían dos caderas y un corredor visto de frente. He dibujado un corredor visto de frente y visto de lado, porque vamos a hablar de dos tipos de patologías distintas. Entonces, de frente, muy bien, muchas veces os he hecho este dibujo porque ¿cuál es una de las principales causas de la lesión y la originación de la cintilla iliotibial y de su patología y de la rodilla al corredor? Es el famoso valgo de rodilla, es decir, que la rodilla se nos vaya para adentro. Entonces, en ese punto, la cintilla está totalmente estirada. Y aquí pensaremos que la cintilla, por su inserción, se lesiona debido a roce, y no es así. Aquí voy a desmentir, y lo que dice la ciencia es que últimamente se está investigando muchísimo porque la cintilla, aparte de estabilizar la rodilla y ayudar a estabilizar la pelvis, tiene una función de absorción de fuerza y de ser también como un muelle, es decir, ayudar a la rodilla y a la cadera a generar ese despegue. Entonces aquí tenemos otro mito. Por otro lado, ¿qué podemos ver? Que aquí en la zona hay un tubérculo graso que está muy escondido, que está muy inervado. Entonces, cuando generamos ese valgo de rodilla y hacemos esa forma de paréntesis, el tubérculo se comprime debido a la acción de la cintilla. Y entonces tenemos que la cintilla únicamente no puede ser un roce, sino también un factor compresivo. ¿A qué se une esto? Un exceso de pronación o la falta de la misma, es decir, meter mucho el pie para adentro. ¿Qué va a ocasionar? Que si meto mucho el pie para adentro, la rodilla también. ¿Para qué? Para compensar. Y falta de fuerza en glúteo medio nos va a hacer que la rodilla se nos vaya incluso más. O un pie que no absorbe muy bien las fuerzas, tiene que meter la rodilla para adentro en valgo de rodilla para generar esa rotación interna, es decir, abducción de cadera, es decir, rodilla para adentro, y además de torsión del fémur. Entonces aquí ya tenemos esos factores a nivel frontal. Por otro lado, también podemos ver que si no tenemos el glúteo como principal estabilizador de la cadera, ayudando a estabilizar la otra pelvis, haremos esa posición de Trendelenburg, es decir, las dos pelvis que tienen que estar siempre estables estarán una por debajo de la otra, como podéis ver aquí, como el dibujo que en el vídeo que os expliqué del tema del valgo de rodilla, que hablamos de todo esto, pero podríamos ver que esta pelvis no estará estabilizada y aquí tendremos la otra pelvis. Y al tener esa dismetría de cadera, esa que las caderas no estén iguales, le meto más presión en la misma pierna. Entonces, aquí ya tenemos los factores a nivel frontal. Oye, Roberto, ¿qué me está pasando cuando corro de frente? Que es muchas veces lo que vemos en consulta. Os voy a ir poniendo vídeos para que más lo veáis de, ostras, cómo se ve ese valgo de rodilla, cómo se ve esa caída de la pelvis, para que lo tengáis en cuenta, porque hablamos de ello y no sois conscientes y no sabéis mirar nunca en el espejo, hacer una sentadilla frontal, y cuando vais corriendo es mucho más exagerado porque el impacto es mucho mayor, y aquí es donde realmente comprimimos más esa cintilla. Por otro lado,
un corredor visto de manera lateral. Es decir, hemos visto el corredor de frente y ahora lo vamos a ver de lado. Y aquí vamos a destacar dos grandes factores. Fijaos que he dibujado un corredor que alarga mucho la pierna de su propio cuerpo. Esto nosotros lo llamamos overstranding, que es sobre zancada, alargar mucho la zancada. Cuando yo más alargo la zancada, la rodilla y la pelvis van a tener que ayudar a estabilizar mucho más cada paso. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aumentando más un 5% o un 10% de lo que solemos hacer nuestra cadencia de paso. Es decir, cuando yo más pasos doy, no voy a permitir que el cuerpo alargue tanto la zancada y se acerque a mi centro de masas, que es lo más ideal posible. O también hay unos estudios que confirman que correr sobre la misma línea, es decir, un cross-gating, que sería, si viéramos una línea, ¿vale?, donde cada vez yo tengo que ir dando pasos a un lado y al otro, si yo voy siempre caminando sobre la misma línea, voy cruzando los pasos y al cruzar los pasos ya estoy forzando a la rodilla que haga ese valgo de rodilla. Y aquí es donde comprimimos el tema de la cintilla. Entonces también esto es muy importante. Y por último, quería hablar del tema del drop, porque siempre hablamos de zapatillas en el canal y creo que hay que hacer un apunte sobre esto. No vamos a hablar del tema de técnica de medio pie, técnica de antepié, porque esto ya es mucho más técnico. Entonces quiero haceros aquí un breve paréntesis sobre el tema del drop, porque es muy importante. Hicimos un vídeo en el canal hablando de ello hace nada, que os ha encantado, que ya se hizo hace tiempo, pero quiero hablaros también aquí, hacer un breve paréntesis sobre el drop. El drop, muchas veces cuando hablamos de drops muy altos, 10, 12, de 8 a 12 más o menos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Que la rodilla va a tener que entrar en una mayor posición de flexión. Entonces, al final, al poner el tobillo en esa posición más de flexión y esa rodilla más en flexión, ¿qué vamos a hacer? Que la cintilla comprima esa zona, lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a tener más tensión en la zona fémoro-acetabular, es decir, la zona de la rótula, y además más tensión en la zona de la cintilla, debido a que la rodilla entra más en una posición de flexión. En cambio, cuando bajamos el drop, conseguimos que nuestra rodilla entre algo más estirada y hacemos que no moleste tanto este punto. Entonces, también es importante valorar el drop de las zapatillas que llevamos. Si queréis que hagamos un vídeo al tema de, oye, zapatillas y recomendaciones para este tipo de patología, hacedmelo saber, pero bueno, esto es un breve paréntesis. Luego, errores comunes que vemos en consulta: foam roller y estiramientos agresivos. Igual que cuando hablamos de la fascia plantar, de oye, no la estires agresivamente porque podemos irritar nervios, aquí vamos a lo mismo. Cuando pasamos el foam roller muy fuerte y al final hacemos estiramientos muy fuertes, al final lo que vamos a hacer es también dar más tensión a esa cintilla, porque es lo que estamos viendo, la cintilla no se acorta, no, está o rozando en menor medida y comprimiendo. Y luego, cambios de patrón de carrera, es decir, cuando cambiamos de a medio pie ante pie muy rápido o vamos muy de talón, oye, no, es que me han dicho que tengo que cambiar porque lo he leído en Instagram. No, cada persona tiene unas técnicas y unos procesos. Luego, como ya estaba diciendo, no trabajar la técnica de carrera, nos centramos en trabajar solo fuerza, pero no centramos cómo esa fuerza transmite a la carrera, que es esa caída de la pelvis. Yo puedo tener un glúteo medio muy fuerte, pero si a mí se me cae la pelvis contralateral cuando voy corriendo, aquí estamos siendo erróneos. Y el volumen, al final, no reducir el volumen de cargas también va a seguir haciendo que esa cintilla se siga inflamando. Y ahora, una vez visto todos estos problemas, os voy a dar esa rutina de 5 ejercicios para que tengáis en cuenta, oye, cómo traspasarlos, qué ejercicios hacer, variantes, os voy a ir dando un poquito de todo, pero quiero que lo tengáis en cuenta, todos estos errores que soléis cometer y por qué realmente os duele la rodilla por esa parte externa, que puede ser síndrome de la cintilla iliotibial a nivel técnico o, como conocemos muchas veces en los artículos, la famosa rodilla del corredor. Y ahora sí, acompáñame a ver esos ejercicios. Y ahora vamos a comenzar con la parte de ejercicios. Vamos a necesitar al principio únicamente una goma, ¿vale? Y la posicionaremos por encima de nuestras rodillas y nos va a servir para muchos de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Entonces, la goma la vamos a mantener todo el rato en esta zona. Vamos a empezar con uno muy sencillo que ya podéis empezar haciendo desde vuestra propia casa, que es un puente glúteo unilateral con una pierna. Muy bien. ¿Cómo se haría este ejercicio? Este ejercicio nos colocaremos en esta posición. Una de las cosas importantes es abrir las piernas para ya empezar a activar nuestra zona de glúteo y estabilizadores de la cadera. ¿Y qué haremos? Podremos acercar un poquito las piernas, manteniendo siempre la tensión en la goma. Tenemos que evitar que la goma nos cierre las piernas. Estiramos una pierna y levantamos. Y tocamos levemente y nos volvemos a levantar. Muy bien. Este ejercicio a mí me encanta, sobre todo por estabilidad de la pelvis y transferencia luego en la carrera. ¿Cómo vamos a progresar en este ejercicio? Podemos empezar haciendo 3 rondas de 10-15 repeticiones y poquito a poco, en vez de hacer rondas, mantener en isometría. Es decir, cuando hagamos esta posición de puente glúteo con una pierna extendida, en vez de hacer repeticiones, lo que haremos es nos colocamos y mantenemos. Y vamos a manteniendo de 20, 30, 40 segundos. Vamos progresando de esta manera. Y este primer ejercicio
para estabilidad de la pelvis con un puente glúteo, a mí me encanta y da una transferencia luego en carrera muy positiva. Vale, para el siguiente ejercicio vamos a necesitar la goma otra vez en el mismo sitio y un taburete o una silla, ¿vale? Puede ser más alta o más bajita. Este ejercicio se llama step down, es decir, bajar el cajón de manera controlada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocaremos un pie en el cajón y el otro en el aire. Este ejercicio se trata de estabilizar la pelvis, es decir, permitir y evitar que la pelvis caiga cuando vamos corriendo y que haga el famoso valgo de rodilla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un ejercicio que hay que bajar con cuidado, tocar el suelo y volver a subir, tal que así. Y la goma lo que va a permitir es que siempre estemos centrándonos en controlar nuestra pelvis. Bajamos y volvemos a subir, ¿vale? Hay gente que le va a ser más fácil bajar completamente o, como me pasa a mí, que a veces me cuesta un poco más. Entonces, lo que haremos es bajamos hasta donde podamos de manera controlada, controlando siempre la pelvis, evitando que se nos caiga, evitando el valgo de rodilla, que es fundamental. Entonces bajamos poco a poco, controlando, tocamos el suelo y volvemos a subir. Es un ejercicio que a la larga en carrera es fundamental, nos va a ayudar a estabilizar la pelvis y evitar que esa caída contralateral nos ayude y nos afecte cuando vamos corriendo, como hemos comentado en esa parte de problemas. Entonces, uno de los ejercicios que al final es un poco difícil a nivel técnico, porque es controla, evita que la rodilla se nos vaya para adentro. Incluso a mí a veces me cuesta, pero es un ejercicio fundamental y que mando mucho a mis corredores, y es un ejercicio que a nivel posterior en carga nos va a dar muchos beneficios. Para el siguiente ejercicio sí que vamos a necesitar un poquito más de material, y es un peso muerto unilateral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a necesitar una cuña. Oye Roberto, yo en casa no tengo cuñas como esta. Hay en Amazon, o podemos enrollar una toalla. ¿Para qué? Ahora veréis cómo vamos a colocar el pie. Y vamos a necesitar, yo en este caso he cogido una kettlebell, pero podéis coger una mancuerna, unas garrafas para hacer en casa. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Vamos a poner un pie sobre la cuña, pero en descenso, o sea, no al revés, o sea, el pie va para abajo, cojo, echo la pierna contralateral para atrás, solo apoyo los dedos y la flexiono ligeramente, y esta mancuerna o kettlebell la ponéis en el lado contrario. ¿Y qué vamos a hacer? Yo siempre suelo deciros, oye, cogeos la pelvis un poquito por estabilizar y muy poco a poco vamos a ir bajando. La goma siempre en el mismo sitio para evitar que la rodilla, como os estamos comentando todo el rato, que se nos vaya para adentro y generemos ese valgo de rodilla y la compresión. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es también trabajar sobre todo esa parte de absorción y subo rápido. Vamos muy despacito trabajando esa parte de control de la cintilla y del valgo de rodilla, estabilizando la cintilla, ¡pam! Y subimos de manera explosiva. Porque aquí es muy importante controlar esa fase de descenso para controlar cómo absorbemos las fuerzas y, como estamos diciendo todo el rato, trabajar el valgo de rodilla y la caída de la pelvis contralateral. Ahora vamos con otro ejercicio para trabajar esa zona de glúteo medio, glúteo mayor y estabilizadores de pelvis, y es el famoso Monster Walk. Un ejercicio que a mí en consulta muchas veces me funciona muy bien, y hay veces que a la gente le cuesta un poquito más activar y concentrarse en trabajar esos estabilizadores de la pelvis. ¿Cómo yo recomiendo hacerlo? Siempre las piernas abiertas a la altura de los hombros, aproximadamente. Voy a poner una posición de flexión de cadera y de flexión de rodilla, ¿vale? Tal que así, para que se nos vea bien. Muy bien, la espalda va siempre recta y vamos poniendo esta posición. Y ahora la goma podemos ir subiendo la dureza y bajándola, eso también es a vuestro gusto. Vamos a evitar que se nos vaya para adentro, que estemos así, que es lo que no queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta posición voy a forzar ya a abrir las rodillas. Fíjate cómo estoy. Mis rodillas miran hacia afuera, en esta posición. Y ya centrándome en activar el glúteo, voy dando pasos muy pequeños, muy pequeños. No vamos dando pasos grandes. ¿Por qué? Porque si no, hacemos lo que estábamos hablando de sobrezancada o perdemos la estabilización del glúteo medio. Entonces, es un ejercicio que si os centráis en esa posición de flexión, manos en la cadera, espalda recta, las rodillas en vez de ir para adentro, las forzamos ya para afuera, ya estamos en esta posición, vamos dando pasos muy pequeños, centrándonos en apretar bien el glúteo, y notaréis, sobre todo en esta parte de tercio medio, de aquí del glúteo, notaréis mucha activación. Es un ejercicio que a mí me encanta y yo lo noto muchísimo, y cuando se explica en consulta y los pacientes lo entienden, también lo llegan a notar. Entonces es un ejercicio que a nivel de transferencia también, como estamos viendo, son todos centrados no en fuerza y estirar de manera agresiva, sino en cómo los voy a transmitir en la carrera, que es lo más importante. Y del último ejercicio que vamos a hablar son las famosas zancadas monopodales, es decir, zancadas a una pierna. Vamos a necesitar una kettlebell, algo de peso, o el banco, o al principio hasta sin peso, si no tenéis ningún tipo de control, y la goma, como siempre, en el mismo sitio, no me la he quitado de ahí. ¿Por qué digo esto? Ahora lo veréis. ¿Qué vamos a hacer? Roberto, pregunta típica. Oye, ¿cómo me coloco en el banco? Me voy a sentar con el culo en el borde, voy a estirar una pierna, me acerco a la kettlebell
y me levanto. Muy bien, ya en esta posición, ¿qué voy a hacer con la pierna contralateral? La apoyo y cojo la kettlebell. ¿Para qué nos va a servir la banda? Para evitar que la rodilla se nos vaya para adentro. Muchas veces hacemos zancadas monopodales, perdemos la estabilidad. Entonces cuando hago la sentadilla hago esto y es lo que no quiero. Entonces voy a bajar como siempre muy despacio, controlando esa fase y trabajando en que la rodilla no se nos meta para adentro. Esto es súper importante, ese trabajo monopodal, evitando que la rodilla se nos vaya todo el rato para adentro. Entonces estos ejercicios no hay que hacerlos con mucho peso, solo centrándonos en que la rodilla no se vaya para adentro. Oye Roberto, a mí este ejercicio no me sale, no estoy cómodo, no estoy a gusto, ¿qué puedo hacer? Os voy a dar una variante que yo suelo hacer bastante en el CrossFit y me gusta bastante, y se llaman Cossacks alternos. Es decir, ahora sí que me voy a quitar el tema de la banda porque no la necesito. ¿Y qué vamos a hacer? En esta posición lo que vamos a hacer es cruzar la pierna y bajar. Puedo coger peso, lo puedo coger aquí, también cruzo la pierna y bajo. ¿En qué nos vamos a centrar? También que esa rodilla no se nos vaya para adentro y también va a ayudar, y es un ejercicio que da muchísima activación en la zona de los estabilizadores de cadera. Y estos son los 5 ejercicios que yo suelo recomendar para el tema de la rodilla del corredor o síndrome de la cintilla isquiotibial. Por eso es tan importante que entiendas a tus rodillas y cómo afectan en la manera en la que corremos, cómo decisiones como en la elección del drop o cuánto alargamos la zancada pueda llegar a afectarnos a nuestras lesiones. Y es muy importante saber qué nos está pasando. Estos ejercicios son recomendaciones. Cada persona va a necesitar sus propios ejercicios. Son cosas que ya podéis hacer en casa, que os va a ayudar tanto para prevenir como si estáis lesionados, para ayudar a fortalecer. Y la importancia no es trabajar fuerza a lo loco o estirar a lo loco y hacer pasarnos el foam roller súper agresivos, sino ver ejercicios que nos ayuden a transferir a la carga. Y eso es lo más importante. Si te ha gustado este vídeo, déjate un like, un comentario, todo lo que quieras. Si quieres que analice tu caso, házmelo saber en comentarios si te gustan vídeos de este estilo, que nos enfoquemos en zapatillas, que hagamos otro tipo de vídeos. Házmelo saber, por favor, que a mí me encanta leeros, aunque no me dé tiempo a responderos a todos por tema del trabajo. Y si te ha gustado este vídeo, por aquí te dejo otro, por si quieres echarle un vistazo. Y muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. El canal está creciendo y estoy súper contento. Hasta la próxima.